La articulación temporomandibular obviamente forma parte de todo el sistema estomatognático, donde ya hemos visto anteriormente están presentes las estructuras óseas, tejidos de soporte, piezas dentales, músculos masticadores, labios, carrillos y todo lo demás, ¿no? Terminando en los vasos y nervios. La articulación temporomandibular es una articulación diartrósica, bicondilia gínglimo artrodial. ¿Por qué se dice que es diartrósica? Porque en la clasificación de las articulaciones decimos que una sin artrosis es una articulación sin movimientos, como las suturas del cráneo. Una anfiartrosis son movimientos limitados, como en la columna vertebral, y una diartrosis es una articulación con movimientos complejos, como en la rodilla, en las caderas y obviamente en la articulación temporomandibular. ¿Por qué decimos que es bicondilia? Obviamente porque están relacionadas los dos cóndilos, tanto del temporal como del maxilar inferior. Gínglimo porque tiene movimiento en bisagra, y artrodial porque nos permite movimientos en deslizamiento cuando el cóndilo mandibular recorre la guía condilia del temporal o de la eminencia articular del temporal. Otros dicen que es una articulación bicondilia, obviamente porque están relacionadas los cóndilos, ¿no? Otras dicen que son encaje recíproco, otros dicen que son una diartrosis bicondilia doble, porque obviamente interviene la articulación izquierda con la derecha. ¿Cuáles son los componentes de la articulación temporomandibular? Las superficies articulares óseas, fibrocartílago, disco articular, líquido sinovial, ligamentos, vasos y nervios. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos parámetros y, como ya sabemos, las superficies articulares óseas comprometen todo lo que es los cóndilos mandibulares, que tienen un polo interno, un polo externo o lateral, que de polo interno a polo externo aproximadamente mide de 18 a 20 milímetros, y en sentido antero-posterior, todo lo que es la superficie articular, aproximadamente mide 8 milímetros. También vemos al hueso temporal, que tiene tres porciones: la escamosa, la mastoidea y la petrosa o peñasco timpánica. De esta, la que nos interesa es la porción escamosa, que está dividida en dos partes por la apófisis cigomática, en una superior vertical y en una inferior horizontal, ¿no? Tiene dos caras, la exocraneal y la endocraneal. La que nos interesa es la eminencia articular, que está regida por la naciente de dos raíces, la longitudinal de la apófisis cigomática y la transversal, también llamada eminencia articular o cóndilo del temporal. Y la cavidad glenoidea, que está dividida en dos partes por la cisura de Gleiser, en una anterior, que es articular, más gruesa, y una posterior, más delgada. El fibrocartílago, que es muy importante en la articulación, ya que a diferencia de otras articulaciones sinoviales o diartrósicas, ¿no?, están cubiertas por cartílago hialino, pero en la ATM y en otras articulaciones como la acroclavicular o la esternoclavicular está rodeada y está compuesta por fibrocartílago, ¿no? El fibrocartílago va a forrar o va a cubrir todas las superficies articulares, es avascular, alinfático y no tiene fibras nerviosas. Tiene un espesor en la eminencia articular de 0,5 milímetros y en el cóndilo mandibular de 0,2 milímetros aproximadamente.
¿Cuáles son las dos funciones? Uno, la amortiguación a la sobrecarga y otra, la resistencia al roce en movimientos. Vamos a ver ahora el tercer parámetro, que es el disco articular, que está formado por tejido conjuntivo denso, no contiene vasos y nervios excepto en una porción periférica, y por si acaso no se llama menisco articular, se llama disco. ¿Por qué? Porque el menisco tiene forma de semiluna, tiene una parte convexa y otra cóncava. En cambio, el disco articular tiene dos partes cóncavas, ¿no? Una superior y otra inferior. El grosor en un corte lateral, en la parte anterior es de 2 milímetros, en la parte media es más delgada, 1 milímetro, y en la parte posterior 3 milímetros. En un corte frontal aproximadamente mide de 2 a 3 milímetros de grosor, pero es más grueso en la parte interna que en la parte externa. Y este disco articular divide a la articulación en dos, en una suprameniscal o temporomeniscal y en otra inferior, que es la meniscocondilar, que está en esta parte, donde la línea negra, o inframeniscal. En la articulación temporomeniscal se dan dos movimientos, uno que va hacia abajo y hacia adelante, y en la inframeniscal solamente el movimiento de rotación. Todo esto acompañado del disco articular, ¿no? Cuando se hace un movimiento de apertura, el disco articular conjuntamente con el cóndilo del maxilar inferior recorre hacia abajo y hacia adelante. Todos estos movimientos se dan gracias y son regidos gracias a la lámina retrodiscal superior, que se encuentra adherida en la pared posterior de la fosa articular y fisura escamotimpánica, al borde superior de la porción posterior del disco articular, y a otra lámina retrodiscal inferior, ¿no?, que se encuentra en el margen posterior de la superficie articular del cóndilo, en esta parte, ¿no?, y va al borde inferior de la porción posterior del disco articular. Eso en la parte posterior. En la parte anterior está regida el movimiento por el ala superior del pterigoideo lateral, ¿no?, que se inserta en la cápsula articular, en el disco articular y en el cuello del cóndilo. Cabe recalcar que cuando se hace una apertura mandibular, tenemos que ver también que se forma un plexo venoso en esta parte que nos sirve de amortiguación o de almohada cuando el cóndilo mandibular regresa a su posición en la cavidad glenoidea. El líquido sinovial, que está en la superficie de la articulación de la ATM, la cual la reviste, ¿no?, está conformada por células endoteliales especializadas de revestimiento que junto a una franja sinovial producen el líquido sinovial, que tiene dos funciones importantes, que es la lubricación y la nutrición de esta articulación temporomandibular. Los ligamentos, que está constituido por tejido conjuntivo colágeno no distendible, tiene dos funciones: la de protección de las estructuras que están internamente en la articulación temporomandibular y la limitación de los movimientos. Se clasifican en ligamentos principales y accesorios. Los principales son tres, que son los colaterales o discales, también se llaman así, el ligamento capsular y el ligamento temporomandibular. Los ligamentos colaterales o discales son de dos tipos: los mediales, obviamente, o internos, y los laterales o externos, ¿no?, que unen el disco articular a los polos medial y lateral del cóndilo, ¿no? Se insertan del disco articular al polo medial, en esta parte, del disco articular al polo medial, y el lateral de la misma forma, ¿no?, del polo lateral
la parte lateral del disco articular. ¿Cuál es la función? Que limitan los movimientos de rotación de este disco en sentido antero-posterior. El ligamento capsular presenta dos planos, uno superficial y uno profundo. Se insertan en el hueso temporal, ¿no? Rodea los bordes de las superficies articulares de la fosa y eminencia articular, en esta parte, ¿no? Y la inferior en el hueso mandibular alrededor del cuello del cóndilo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la superficial va de extremo a extremo, o sea, de la parte articular al cuello del cóndilo mandibular, y el profundo que tiene inserciones en los bordes del disco, que van igual de la superficie articular a la parte lateral del menisco, del disco articular, y del disco articular al cuello del cóndilo. ¿Cuál es su función? De oponer resistencia, protección y especialmente retiene líquido sinovial en su lugar. El ligamento temporomandibular refuerza la parte lateral externa del ligamento capsular y presentan dos porciones: los haces oblicuos, que lo podemos ver en toda su magnitud, y los haces horizontales, que se encuentran más internamente, que lo vamos a ver ya. Se insertan en su parte superior, en la superficie externa de la eminencia articular y apófisis cigomática, y en la parte inferior, ¿no?, en la parte posterior y externa del cuello del cóndilo. ¿Cuál es su función? Frena la rotación en bisagra, o también llamado fulcro, protruye la mandíbula en protrusión máxima y evita la protrusión patológica y protege las estructuras discales. La porción de haces horizontales, que ahora sí lo podemos observar aquí, ¿no?, que se insertan de igual forma en la eminencia articular y la apófisis cigomática, y la inferior en el polo lateral o externo y parte en el disco articular. ¿Cuál es la función? De limitar los movimientos hacia atrás del cóndilo y protege el tejido retrodiscal. ¿Qué es lo importante? Que este ligamento temporomandibular entra en fusión cuando la mandíbula alcanza 20 milímetros de apertura. Los ligamentos accesorios tenemos al estenomandibular, que refuerza la parte lateral e interna del ligamento capsular. Su inserción superior se encuentra en la espina del esfenoides, y la inserción inferior que va a la espina de Spitz, o también llamada límite. ¿Cuál es su función? Ayuda a mantener la tensión del ATM para apertura y cierre y limita los movimientos de protrusión. Es como un freno en los movimientos protrusivos. El ligamento estilomandibular refuerza las partes mediales del ligamento capsular. ¿Cuál es su inserción superior? Obviamente en la apófisis estiloides, y su inserción inferior en el ángulo y borde posterior de la mandíbula. ¿Cuál es su función? Limita los movimientos protrusivos excesivos. Tenemos a los vasos y nervios que componen la articulación temporomandibular. Entre los más importantes, la arteria auricular profunda, la temporal superficial y la timpánica arterial. Las venas que componen son la vena temporal superficial y la vena maxilar. Los nervios, ¿no?, que tenemos al nervio mandibular, que se encuentra en esta parte, la auriculotemporal, la maseterina, y abajo tenemos a la temporal profunda. Bueno, con eso acabamos articulación temporomandibular. Hoy día vamos a tocar también todos los que son músculos masticadores. 4 pares, entre ellos está el temporal, macetero, pterigoideo medial o interno, y el pterigoideo externo o lateral. Aquí está equivocado, ¿no? Tiene que ser externo, lo vamos a corregir. Entonces, pterigoideo lateral o externo. Participan en el proceso masticatorio, habla o también fonación, deglución y bostezo. Vamos a ir hablando del pterigoideo temporal, que tiene su inserción en la fosa temporal, que la vemos aquí,
superior y los haces inferiores en la apófisis coronoides y una parte en el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula. Sus fibras se distribuyen en 3 zonas, que son las fibras de la porción anterior, fibras de la porción media y fibras de la porción posterior en una dirección casi horizontal. ¿Cuál es la función del músculo temporal? Dependiendo las fibras, las que tienen dirección vertical, las de la porción anterior, elevan la mandíbula hasta que las piezas dentales ocluyen. Las fibras de la porción media, que tienen una dirección oblicua, se contraen y elevan la mandíbula y la llevan obviamente hacia atrás. Y las fibras de la porción posterior, que son casi horizontales, se contraen y elevan la mandíbula hasta el contacto de las piezas dentales. Según De Bruyne, sugiere que una porción de estas fibras también lleva ligeramente la mandíbula hacia atrás. Por lo tanto, en síntesis, la función del músculo temporal es posicionar la mandíbula durante el cierre. El macetero es de forma rectangular alargada y tiene una inserción superior en el arco cigomático, en su borde inferior, ¿no? Y una inserción inferior en la parte del gónimo y parte de la rama ascendente de la mandíbula. Tiene 2 planos, el plano superficial y otro el plano profundo. El plano superior, el superficial, se inserta superiormente en los 3/4 anteriores del borde inferior del arco cigomático, una porción del ángulo inferior del hueso malar y en la parte media de la apófisis piramidal del maxilar. Se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia atrás para insertarse en el ángulo de la mandíbula y parte de la cara externa inferior de la rama ascendente. El plano profundo se inserta en el borde inferior del arco cigomático, se dirige en dirección vertical y se inserta en la cara externa de la rama ascendente por encima de las fibras superficiales en esta parte. ¿Cuál es la función del músculo macetero? Es de elevar la mandíbula hasta encontrar el contacto dental. Las fibras del plano superficial también participan en el movimiento de protrusivo y las fibras del plano profundo estabilizan el cóndilo frente a la eminencia articular. El pterigoideo medial o interno es un músculo cuadrilátero, grueso, se inserta en la fosa pterigoidea y se dirige hacia abajo y hacia atrás para insertarse en el ángulo de la mandíbula o gónimo. ¿Cuál es la función? Cuando tiene una contracción bilateral, eleva la mandíbula hasta el contacto dental y participa también en la protrusión mandibular. Cuando tiene una contracción unilateral, actúa en los movimientos de lateralidad, ya sea izquierda o derecha. El pterigoideo lateral o externo se divide en 2 haces, uno que es el haz superior, que ya lo hemos visto anteriormente, y el otro que es el cuerpo o haz inferior. Las fibras del haz superior se insertan en la parte horizontal de la cara externa del esfenoides, se extiende en forma horizontal hacia afuera y hacia atrás. Y tiene la inserción posterior en 3 estructuras que habíamos mencionado, una en la cápsula articular, en el borde anterior del disco articular y en el cuello de la mandíbula, donde tiene el mayor número de fibras musculares. Las fibras de la superior, cuando se contraen junto con los músculos elevadores, es muy activo cuando muerde con fuerza y mantiene los dientes apretados, como vemos en esta imagen. Las fibras de la inferior se insertan en la cara externa de la apófisis pterigoides y se dirigen hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera para insertarse en el cuello del cóndilo. Las fibras de la inferior, ¿cuál es su función?
llevan el cóndilo mandibular hacia abajo y ligeramente hacia adelante, produciendo la protrusión mandibular. Cuando tienen contracción unilateral, de igual manera participan en los movimientos de lateralidad. Ahora vamos a ver los músculos no masticatorios, pero que sí son importantes, como el músculo digástrico, que no es masticatorio, no es un músculo masticador, pero tiene un papel bien importante en la función mandibular. Como ven, es de forma alargada con una cinta y tiene dos cuerpos, uno el cuerpo posterior y el cuerpo vientre anterior. El cuerpo vientre posterior se inserta en la escotadura de la parte interna de la apófisis mastoides, se dirige adelante, abajo y hacia adentro hasta el tendón intermedio a nivel del hueso hioides. El cuerpo vientre anterior se inserta en la fosa digástica, ubicado por encima del borde inferior, en la línea media, y se extiende hacia abajo hasta alcanzar el tendón intermedio del hueso hioides en esta parte. ¿Cuál es la función? Es el descender la mandíbula y elevar el hueso hioides. Otros músculos, como los suprayoideos e infrayoideos, tienen un papel importante en la coordinación de la función mandibular. El esternocleidomastoideo y otros de la porción posterior del cuello también tienen una función importante porque estabilizan el cráneo, permitiendo una función controlada del movimiento mandibular. En cuanto a la función muscular y movimientos mandibulares, tienen dos formas de función, una coordinada y otra incoordinada. Cuando es coordinada, la musculatura masticatoria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un grupo de músculos se contrae, el otro grupo antagonista tiene que relajarse. Cuando es incoordinada, sucede hiperactividad muscular, el cual puede provocar un dolor ocluso muscular. Entonces es importante que los músculos masticadores funcionen de una forma coordinada. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos las teóricas. Nos faltaría una para la próxima clase y con eso terminamos ya todo lo que es avance de teoría.